8:42 de la mañana, el Consejo de Ministros transmitido por el presidente Gustavo Petro en directo ha generado ya unas reacciones que tienen al gabinete todo en vilo. El ministro Juan Fernando Cristo les ha pedido la renuncia. Lo que empezó ayer con un Consejo de Ministros transmitido en vivo y en directo terminará esta noche con la carta de renuncia de todos los ministros sobre la mesa del presidente Gustavo Petro. Se evidenciaron las fracturas al interior del gobierno, se radicalizaron las posiciones contra Laura Saravia y contra Armando Benedetti, y al final del camino el presidente Gustavo Petro ha defendido las designaciones, y aquí siguen en sus cargos Laura Saravia y Armando Benedetti. Laura Saravia, dentro del colectivo de ministros que tienen que presentar sus cartas de renuncia, seguramente lo hará protocolariamente, pero difícilmente se generarán cambios en las carteras de reciente designación, empezando por la de ella. Jorge Rojas, el secretario general de Presidencia de otra época, el poderoso director del DAPRI, que osó decir en el Consejo de Ministros que estaba en franco, completo y total desacuerdo, porque así lo oímos, con la creación del cargo que le dieron a Armando Benedetti, terminó renunciando antes que todos los ministros temprano esta mañana. Hemos analizado con los audios, con las voces de expertos, las reacciones de distintos sectores de la ciudadanía y del espectro político, y hoy estaba previsto desde antes que nos acompañaría en cabina la candidata Vicky Dávila. A Vicky le preguntamos, retomando la entrevista que traíamos sobre este último cambio de gabinete, ¿qué le ha pasado a los gabinetes de Gustavo Petro y cómo serían los gabinetes de Vicky Dávila? Mire, a propósito, me acaban de decir que también de manera protocolaria Carrillo de la UNGRD también ya... Y están hablando renunció también de la renuncia de Susana Muhammad. Sí. Ellos están dentro del paquete, y nos ha dicho nuestro compañero Daniel Jerez que Camilo Romero, embajador en Argentina, también metió el acelerador y va a presentar su renuncia, nos acaba de decir Daniel Jerez. Vicky, los gabinetes de Vicky Dávila. No, los gabinetes no. Un gabinete. Un gabinete. Eso es para... Estilo Uribe, estilo Santos, ministros que duren 4 años, ministros que duren todo el gobierno. Estilo Victoria. Estilo Victoria. Estilo Victoria. Y creo que es muy importante tener estabilidad en el gobierno. No quiere decir, bueno, pueda presentarse alguna circunstancia y obviamente puede haber un cambio, pero esto que hemos visto es una vulgaridad. Yo creo que lo que hemos visto en el gobierno Petro es una vulgaridad. No hay estabilidad en las carteras. Al final, todos... Yo creo que Petro tiene razón cuando dice que tienen agenda propia algunos. Eso es verdad. A mí me dio, por ejemplo, lástima escuchar a Gustavo Bolívar cuando decía, presidente, yo a usted lo amo. Y yo le creo. Yo creo que Gustavo Bolívar quiere más a Petro de lo que Petro lo quiere a él. Eso es bueno, es una realidad. Fue una declaración de amor de Bolívar subrayada. a Petro. Yo lo amo. Fíjense una cosa, Rojas. Bolívar quiere más a Petro que Petro a Bolívar, pero Petro quiere más a Benedetti y a Laura, por algo será, que a todos los demás y que al país y que al mundo entero. ¿Usted cree que a los que más quiere Petro o a los que más necesita? Pero venga, o a los que más teme. A los que más les teme. Pero venga, Sí, señor. Vicky, o sea, sabemos que no tiene un gabinete ya listo, por supuesto, ni más faltaba. Pero el perfil, o sea, nombres. Gente usted, por ejemplo, decente. No, ¿a no quién le voy a dar pondría en nombres. defensa? No le voy a dar. ¿Cómo? Mire, ¿a quién pondría en defensa? A una persona que primero ame a las Fuerzas Armadas. Yo aprendí a amar a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros soldados, cuando tenía 6 años. Cuando estudié en el batallón Pichincha, en el colegio del batallón Pichincha en Cali, en el colegio militar. Ahí aprendí a querer la bandera, el escudo, nuestro himno nacional. De verdad, yo amo a Colombia y tengo tatuada esa bandera en el corazón. Esa es la verdad. Entonces, una persona que principalmente, de entrada, quiera las Fuerzas Armadas, que no tenga intereses oscuros, que sea decente, que sea correcta, que sea experta. ¿Qué más se necesita? Es que ese es el ministro perfecto o la ministra perfecta. Y que quiera a las Fuerzas Armadas, Sí. subrayo eso es fundamental. Y así es en todas las carteras, así Vicky, tiene que ser. La gente la ha visto en los medios de comunicación por años, toda una carrera. En la calle, la gente reconoce inmediatamente a Vicky Dávila. Quienes la hemos visto interactuar en recintos en los que hay miles de personas, vemos cómo espontáneamente van a abrazarla, a decirle que por favor se tome una foto. Pero muy pocas personas conocen
¿Cómo fue la historia de Vicky Dávila? ¿Cómo fue que Vicky Dávila finalmente llegó al periodismo? ¿Cómo son esos primeros años de la vida, la infancia, la juventud de Vicky Dávila? La Vicky Dávila de hoy es producto de esos años de la primera infancia, de la juventud, de Buga, de lo que pasó en su casa. ¿Cómo fue esa historia, Vicky? Pues mire, eso sería muy largo, porque yo tengo 51 años, entonces nos demoraríamos 51 años yo aquí contándole cosas. Pero esta Vicky Dávila que usted ve acá, la que está luchando contra este sistema podrido que tenemos que cambiar para que cambie el rumbo del país, esta Vicky Dávila que está tratando de poner al servicio de los colombianos todo lo que es, todo lo que puede hacer por Colombia, pues es una Vicky Dávila normal, como cualquiera que nos está escuchando. Usted, por ejemplo, que va en el Transmilenio, usted que va manejando el taxi, usted que hoy está pensando, miércoles, no sé si mañana voy a tener para pagar en la tienda. Pues así, yo nací en un hogar así, un hogar sencillo, donde nunca me enseñaron el resentimiento, donde siempre me enseñaron que el esfuerzo, el trabajo, la disciplina y el talento siempre tendrían frutos. Y claro, yo soy de pueblo, nací en Tuluá, en el hospital de Tuluá, porque había un paro en el hospital de Buga. Pero pues soy de Buga, me crié en Buga, y yo digo que soy de Buga, de Cali, de Buga-la-Grande, donde viví tantos años, y en Cali, donde también estudié. Y mi familia pues no tenía ni plata ni apellido, que creo que así somos millones de colombianos, la mayoría. Y tuve siempre una mano amiga, alguien que dijo, Vicky, aquí está esta ayuda, aprovéchela. Y yo la aproveché. Y así ha sido a lo largo de toda mi vida. Así logré hacerme periodista, logré el sueño de ser reportera. Eso es lo que yo más amo. Dios, mi familia, mi público, que lo amo profundamente, porque sin el público yo no sería nadie. Y por supuesto, mi carrera. Sin embargo, todo eso quedó allí como en un stand-by. ¿Cómo fueron, Vicky, esos años de infancia en Buga? Y la música, ¿no? Porque sí, es sí. que a ver. Sí, mi primer trabajo fue cantar. Eso hacía yo. Cantaba música típica colombiana, bambucos, pasillos, yo me los sé todos, guitarra. Sacaron disco, long play. Sacamos disco, long play. ¿En algún momento de su vida usted consideró que se podía dedicar a la música? No, porque yo me dedicaba. Entonces yo no soñaba con ser cantante, yo era cantante, sí, era cantante de un pueblo, así de sencillo. Entonces mi aspiración era ser periodista, ser reportera. Toda la vida, 33 años pude ser reportera. Conocí al país de palmo a palmo, Juan. Recorrí, hablé con la gente, he hablado con la gente, sé lo que le duele a la gente. He sufrido con este país tantas noticias duras y también he gozado. También he gozado con muchas noticias que de una u otra forma nos ha unido como colombianos. Infancia, juventud, Vicky. Le va a parecer extraño. Tuve una niñez, una infancia, una juventud, pues, con mucha precariedad económica, con dificultades y demás, pero yo recuerdo mi niñez y pienso con felicidad en esos tiempos, porque fui una niña amada, querida. Fui la mejor en el colegio. ¿En el colegio militar? En el colegio militar y después de monjas. Estudié mucho tiempo con monjas. Y me gradué en el Colegio San Vicente de Buga. Por ahí me estoy acordando, sí, porque sí. me echó la historia de su vida en un avión, en un vuelo de Frankfurt a Bogotá. Sí. Y droguerías tenían en la familia, ¿o no? No teníamos droguerías. Mi mamá, con mucho esfuerzo, ya cuando yo tenía como 16 años, pudo poner una droguería. La tía Ita le dio una platica, cogió una platica que tenía en el banco que le había quedado de la separación con mi papá, y le prestaron otros 300.000 pesos y así puso una droguería, y a mí me tocaba trabajar en la droguería como si fuera una adulta y yo era una niña. Vicky, digamos, acelerando el proceso de su crecimiento profesional, y no quiero detenerme en eso, yo fui monitor de la universidad. Venimos de la misma universidad. Era mucho mayor. Y la maravillosa, la Universidad Autónoma de Occidente. De Luis H. Pérez. Pero ahí, acelerando ese proceso, Vicky, los que tenemos esencia regional, ¿somos autonómicos o federalistas?
¿Cómo ve usted todas estas aires de federalismos y de autonomías que están soplando los alcaldes, algunos gobernadores? Hoy, ¿qué es esa bomba, no? Se le acaba de caer el monopolio rentístico a las licoreras. ¿Cómo ve la Colombia federal, la Colombia autonómica? Mire, yo creo que todo eso está pasando porque no hay un gobierno central que dé seguridad, confianza, que agrupe, que sea justo en la distribución de los recursos, que lo que está haciendo es chantajeando. Entonces, como han tratado a Antioquia es horrible. Yo realmente entiendo a Antioquia, los paisas, este gobierno los está tratando muy mal, es una retaliación, pareciera una venganza. Lo mismo ha hecho con Bogotá. También me da mucho pesar lo que ha hecho Petro. Ojalá nunca en Bogotá vuelvan a votar por Petro ni por un petrista, por ese proyecto político destructivo, porque quiere dejar a Bogotá incluso sin metro. Entonces, lo que le digo sobre eso es que cuando haya un gobierno como el que yo propongo, un gobierno donde todo el mundo pueda trabajar, estar tranquilo, tener confianza, donde no hay odio, donde todos tenemos que echar para adelante, entre otras cosas, y perdóneme que me devuelva un poquito en el tema de Trump. Yo estoy segura, y le decía ahora, que nos van a desertificar. Muy seguramente nos van a desertificar y esto va a escalar toda la confrontación entre Petro y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de cuidar y proteger los intereses de Colombia. No nos podemos alegrar porque nos sancionan. Si Vicky Dávila gana la presidencia, puede perfectamente pasar que el 7 de agosto del 2026 se encuentra una Colombia que está desertificada en lucha contra las drogas, que ha tenido incidentes de revocatoria de visas de altos funcionarios, si esto que usted está diciendo se cumple, si sigue escalando. Eso va a escalar. Que ha ocurrido. Y desde ya los colombianos nos tenemos que unir, porque por encima de todo está Colombia. Colombia no es Petro. Y eso es importante que Estados Unidos lo tenga claro. Por eso me voy a ir a Washington, voy a hablar con los republicanos, con los demócratas, voy a hablar con mucha gente allá. Con Marco Rubio, que la condecoró, para que entiendan que nosotros, una cosa es Petro, sí, y otra cosa somos los colombianos. Necesitamos que nuestros negocios sean prósperos, que no estén en peligro, que nuestras empresas puedan seguir, que puedan seguir haciendo sus negocios y demás, y que la gente en Colombia pueda sentirse en cualquier lugar del mundo contenta y orgullosa de ser colombiana, Juan. Es muy duro que a la gente colombiana la traten mal en los aeropuertos, pero eso es culpa de este gobierno, y es culpa, toda esa gente que se fue, que está en otro país buscando una oportunidad, es culpa de gobiernos anteriores y de este gobierno. Y toda la gente a la que están metiendo en los cuarticos y a los que les acentuaron los controles migratorios. Y es muy importante decirlo por transparencia con nuestros oyentes. Si alguna lección queda de los últimos años, es que el cubrimiento de las campañas presidenciales no puede ser solamente a partir de las propuestas y las promesas, porque las propuestas y las promesas aguantan todo. Aquí hemos oído candidatos que prometen de todo y luego llegan al gobierno y hacen lo contrario. Hemos oído a Juan Manuel Santos, que amaba a Álvaro Uribe y llegó al gobierno e hizo lo contrario. Hemos oído en los últimos tiempos a quienes dijeron que iba a haber todo el respeto por la iniciativa privada y resulta que llegan al gobierno y ocurre lo contrario. Por eso, y se lo digo a nuestros oyentes, nosotros vamos a tratar de entender quiénes son los seres humanos que aspiran a la presidencia. De Gustavo Petro conocíamos su pensamiento político, pero ¿conocíamos suficientemente al ser humano que nos iba a gobernar? ¿Conocíamos los colombianos al ser humano que era Juan Manuel Santos? ¿Conocíamos al ser humano que era Iván Duque? Creo que un aporte que nosotros debemos hacer desde los medios es saber quiénes son los seres humanos. Pues es que a los colombianos nos han metido muchas mentiras. Y si entendemos quiénes son los seres humanos, seguramente tendremos mejores herramientas para votar. Le pido a Vicky, para cerrar, ¿quién es Vicky Dávila? Antes de eso le voy a decir ¿cuál es el ser humano? Le voy a decir una cosa. Todos sí sabíamos quién era el ser humano Petro. Y todos sabíamos quién era el ser humano Santos. Sabíamos suficientemente bien. Y yo creo que de Iván Duque todo el mundo sabe que es una buena persona también. Sabíamos suficientemente bien cuáles eran los alcances. De Petro, ¿cómo no? Si viene de ser
un integrante de un grupo terrorista. Eso habla muy claramente de quién es Petro. No, aquí lo mostramos en una tarima en Girardot, en un estado lamentable también. Sí, también. Y salió con el cuento de que se había tomado una cerveza y no sé qué. Mire, la verdad es que un gobernante tiene que dar ejemplo, y yo creo que llegó la hora de que este sistema podrido cambie, Juan, ¿cierto? Pero también que la figura presidencial esté a la altura del honor más grande que les pueden dar los colombianos a una persona, y es ser su presidente. Descríbame a ese ser humano. Tiene que ser un ser humano. A ver, hagámosla. Sí. Tienes razón que teníamos muchas pistas sobre cosas que haría Gustavo Petro y cosas que haría Juan Manuel Santos. Mi pregunta en ese frente tiene que ver con que hay unos umbrales que cruzó Juan Manuel Santos, que cruzó Gustavo Petro, que quizás si nos hubiéramos fijado más en esa catadura humana, de pronto habríamos estado más preparados, o la gente con más información para votar, porque las campañas se concentran en escuchar una cantidad de promesas que muchas veces se incumplen. El ser humano. Victoria Eugenia Dávila. Pues Victoria Eugenia Dávila, ante todo, es una persona común y corriente, una persona confiable, una persona que no tiene intereses extraños, que no tiene mezquindades en su corazón, no tiene ansias de poder. Yo me hubiera podido quedar en un cargo muy importante que tenía como directora de Semana, primera mujer en 40 años en ser directora en ese medio de comunicación. Yo hubiera podido quedarme con mi buen salario, y sin embargo estoy aquí para servirles a los colombianos. Defectos. Ya le voy a decir mis defectos. Entonces, ante todo, más allá de ser una buena persona, que creo que eso lo dice la gente que lo rodea a uno, ¿yo soy una buena persona o no, Juan? Yo doy fe de lo que he visto, sí. Pero mire, más allá de eso, una persona sin bultos en la espalda, incorruptible. Yo nunca he tenido procesos de corrupción de ninguna clase, nunca me he quedado con nada de nadie. De mí pueden decir lo que sea, pero por ejemplo, en mi oficio de periodista, la gente sabe que siempre fui recta, que no me torcí 1 milímetro, y yo no me tuerzo, y yo soy valiente y soy capaz, y tengo todo mi corazón lleno de una fuerza interior inmensa para luchar por este país. Entonces, eso es lo que se necesita, una persona que sea capaz de dirigir con sencillez, con autoridad, una persona que sea capaz de querer a este país y de no tener intereses extraños. Pero yo le digo el defecto. El mío, dígame. Sí, Pues. peleón acomodarse. Usted también lo tiene, eso lo tenemos todos los periodistas. Pero yo no, pero es peleona, es de posiciones férreas, y eso puede ser un defecto o una virtud. Defiendo mis convicciones, pero usted nunca como presidente me vería haciendo lo que hace Petro. Por ejemplo, con la prensa. Él ha sido un censurador. Un censurador. ¿Usted se sintió censurada en Semana, perseguida? No, a ver, no me dejé censurar, pero por Petro me hubiera puesto pues aquí una mordaza. Petro no sabe respetar a la prensa, Petro no sabe... Dijo muñecas de la mafia. Por ejemplo, pero él no sabe lo que significa la prensa en una democracia, no le gusta que lo contradigan ni que lo pongan en evidencia. Y lo que yo hice todo el tiempo fue denunciar la corrupción, no solamente del gobierno Petro, recuerde usted que fue en Semana donde publicamos la prueba reina contra Oscar Iván Zuluaga, que demostraba que recibió dineros de Odebrecht, digan lo que digan. Y yo en mis columnas en Semana develé que la campaña de Juan Manuel Santos también recibió plata de Odebrecht, y ese sí ha pasado en blanco. Ese ha quedado en la impunidad, y es una gran deuda que tiene la justicia con nuestro país, que por cierto, le voy a decir una cosa, hay que rodear a nuestra justicia. Hay que hacerla más eficaz, porque todo es susceptible de mejorar, pero hay que respetarla, hay que entender que es una institución fundamental, hay que respetar a los magistrados. Nunca más en la vida un presidente puede volver a tratar a un presidente de la Corte Suprema como Petro ha tratado al presidente de la Corte Suprema, el magistrado Chaverra, o como ha tratado a los magistrados de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado. Hay que acabar con la impunidad, bajar lo que más se pueda la impunidad. No podemos seguir viendo lo que le pasó a EPA Colombia, que tiene que ir a la cárcel, claro que sí, delinquió. Lo que queremos es justicia. Se está haciendo justicia y nos duele por ella.
pero no podemos tener a EPA Colombia en la cárcel y a Mancuso y a Timochenko libres, Pero unos criminales de lesa humanidad. Con el presidente Petro. No, porque él no entiende que sí hay que cumplir la ley. Yo no estoy diciendo que a EPA Colombia no le apliquen la ley. Estoy diciendo es que así como se la aplicaron a ella, se lo apliquen a todos estos criminales que nos tienen fregados. Vicky, muchas gracias por haber estado aquí. Nos tenemos que no que ir. Hablamos de Ecopetrol. De Ecopetrol. No, se nos quedaron muchos temas. Hay que volver al gobierno corporativo. Hay que volver a explorar y a explotar petróleo, a sacar gas. Hay que volver a hacer próspera la industria del carbón, la minería legal. ¿Qué más quiere que le diga? Muchas cosas. Espero que esta sea la primera de muchas entrevistas con Vicky Dávila. Este espacio va a estar abierto para quienes manifiesten con sus actos, no con su deseo, con sus actos que están ya en la carrera presidencial. Gracias, Vicky. Gracias por haber estado aquí. Dios le pague a usted, a la mesa de trabajo, y gracias a todos estos oyentes maravillosos que hoy nos han acompañado. Los llevo en mi corazón, estoy feliz de estar en esta cabina y aquí estoy firme, firme por Colombia. No se les olvide, firme por Colombia y por toda la gente común y corriente que le duele el país. Las voces de los protagonistas en la FM de RCN.